Vamos a hacer una oración para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos has reunido un pequeño grupo de tus hijos e hijas que temen tu nombre, que quieren ser instruidos, Señor, y que quieren ser guiados para los tiempos difíciles que se presentan. Te rogamos que nos ayudes a entender, que nos ayudes a aprender también, Señor, del único modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Que podamos tener reflexiones serias y reflexiones para la eternidad. También te pedimos por aquellos que entrarán ahora y aquellos que escucharán la reunión después, y a todos aquellos que temen tu nombre y aman la pronta venida de tu Hijo. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. 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 Bien, mis queridos hermanos, hermanas, un saludo, lo voy a saludar de nuevo a la hermana Gina. La hermana Gina es de Rumanía. Ella estuvo con nosotros aquí en este lugar, en el puesto avanzado, unos días. Nos place mucho que ella nos acompañe. Ella está ahora con su familia, regresó de España a Rumanía para estar con su familia, evangelizar a su familia. Rogamos que el Espíritu Santo te pueda inspirar, querida hermana Gina. Amén. Seas una luz en medio de toda tu gente querida. Por supuesto también a la hermana Mariela, a la hermana Graciela y a todos los presentes acá, que el Señor nos bendiga para hacer una obra maravillosa que el Señor desea que tengamos para resultados eternos, llevar almas al reino. Nosotros estamos estudiando el capítulo 3 de este libro, Evento del Tiempo del Fin, y en el capítulo 3 habla de un capítulo muy especial, las ciudades. Es un capítulo más que interesante, especialmente desde nuestro punto de vista, porque lo estamos dando desde un puesto de avanzada. Es un consejo del Señor que su pueblo reflexione la situación que les va a tocar a vivir al remanente y que la mejor manera, en el orden de Dios, la mejor manera de prepararnos es fuera de la ciudad. Las ciudades no va a ser un lugar en absoluto aconsejable para que nosotros, ahora lo vamos a leer, para que nosotros podamos tener una preparación como el Espíritu Santo desea que nos preparemos. Vamos a continuar, voy a leer el último párrafo, como siempre, de la página 20, ¿sí?, de la semana pasada, que dice así: ¿estamos sobre la plataforma de la verdad eterna? ¿Estamos dando el mensaje que preparará a un pueblo para estar firme en el día de prueba que se avecina? Dios nos está llamando a todos a ocupar nuestro puesto y lugar. Nos está llamando a poner el estandarte de la verdad en lugares donde no se ha oído el mensaje. Tenemos, mis queridos hermanos, una misión y un mensaje. La misión es ir a predicar el Evangelio. No tenemos otra misión. Si alguien te comenta, no, que hermano, vamos a hacer obra benéfica, claro que la podemos hacer, pero no es nuestra misión. No digo que no la hagamos, por supuesto, pero no puede ocupar el primer puesto. No, que hermano, vamos a hacer cierta actividad, no. Nuestra misión es predicar el Evangelio. ¿Sí? A veces hay entidades religiosas, por ejemplo, todos conocemos la palabra Cáritas, ¿sí? Es una obra benéfica católica romana, mundial, es una obra mundial, donde se enfoca especialmente en ayudar a la gente necesitada. Con todos los asuntos internos que se ventilan a veces en esa misma entidad, pero eso es otro tema, pero puede surgir a raíz de eso, de centralizar una obra de la que el Señor no le mandó a la iglesia. ¿Mandó a ayudar a todo nuestro prójimo? Claro que sí, pero la obra primaria es rescatar almas del reino de las tinieblas y llevarlas a la luz admirable. Amén. Amén. Y el mensaje que tenemos que llevar en esa misión es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje donde el Señor le avisa al mundo a través de sus agencias humanas que el fin viene, que hay un juicio, que la iglesia está llenando la copa de la paciencia de Dios en el cielo, y esa copa de paciencia se va a llenar y va a rebalsar y se terminó
el tiempo de la gracia o del perdón o del arrepentimiento para el mundo, para las naciones. Entonces nos estamos acercando a ese tiempo. El mundo está cada vez, como se dice regularmente, cada vez más dado vuelta, cada vez más pata para arriba. ¿Por qué? Porque los gobiernos están voluntariamente despreciando los consejos divinos o de la ley de Dios. ¿Sí? Acá tenemos un mensaje que dice un saludo a nuestro querido hermano Arturo Sánchez, ¿sí? Feliz sábado, hermano Arturo, claro que sí, bienvenido. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tener la misión en primer lugar. La misión es el evangelismo. Y segundo lugar, en el evangelismo, predicar verdad presente. Si nosotros vamos a una persona, me acuerdo el ejemplo que lo dio el hermano Oliver Coronado hace muchos años, cuando dijo, hermanos, si yo voy con un anciano de iglesia a hacer obra misionera y de pronto nos ponemos en un puesto a repartir la revista El Atalaya o Despertad, ¿sí? Son las revistas insignias de la iglesia de los testigos de Jehová. Pero yo soy adventista. Estoy haciendo, claro, estoy predicando el evangelio, claro que sí. Pero ¿estoy llevando el mensaje correcto? No. No. ¿Por qué? Porque lo que predica esta iglesia no es el mensaje de los tres ángeles. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en conocer la verdad presente en esa plataforma, esa tarima que se llama Mensaje de los Tres Ángeles. Es una plataforma donde hay muchas verdades asentadas. Y de esa plataforma, conociendo, vamos a predicar esas verdades que están ahí, porque para este tiempo. Y el Señor desea que se predique esas verdades con hombres y mujeres que han alcanzado un grado de separación del mundo o de santidad, en donde el Espíritu Santo podrá usarlos. En la siguiente parte, ya comenzando hoy la lectura, manuscrito 20 del año 1903, la sierva del Señor escribe algo muy directo, muy breve, pero una cita muy directa y muy indicada. Esto está también en los Ministerios para los Pastores, ¿sí? En el libro, en la página 173, y dice, es designio de Dios que los hermanos se establezcan fuera de las ciudades y desde ese puesto de avanzada amonesten a las ciudades y se levanten monumentos conmemorativos para Dios. Fin de la cita. Es designio de Dios. No es un invento del hermano Gerardo, del hermano José Antonio, de la hermana Ivette, o de otras personas que desean salir de la ciudad. No es un capricho nuestro, es un designio del cielo, de Dios a su pueblo, que los hermanos se establezcan fuera de las ciudades. Amén. Pero ella se especifica, claro, establecerse fuera de las ciudades es al campo, por supuesto, pero habla desde ese puesto de avanzada, textuales palabras, amonesten a las ciudades y se levanten monumentos conmemorativos para Dios o que se establezcan iglesias, ¿sí? Para el Señor. Después menciona San Francisco y Oakland están llegando a ser como Sodoma y Gomorra y el Señor las visitará con su ira. Imagínate. De aquí a no mucho tiempo sufrirán bajo sus juicios. Dios... Si eso sí. Era en la época de la hermana White, ¿cómo estarán esas ciudades hoy en día donde ella las vio que llegarían a ser como Sodoma y Gomorra? Yo creo que ya llegaron. Mira, la hermana Mariela vive en Estados Unidos, pero he visto fotos y videos de las ciudades zombie, que le llaman, donde están las personas víctimas del fentanilo, ¿sí? Donde son ciudades, ¿no? La gente... Sí, el Skid Rock aquí en Los Ángeles. Exacto, tirada en la calle. ¿Cómo se llama la ciudad? O sea, es en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, nomás que han invadido ciertas calles y eso le llaman el Skid Rock. Y ahí usted pasa y es como si fueran muertos caminando.
Zombies, Ah, zombies. Zombies, Bueno, así zombies, en varios exactamente. lugares diferentes, Ujú. ¿no? En En Detroit varios. también está, en Ujú. Filadelfia también están. Son, aunque antes eran ciudades prósperas, ciudades, Detroit era la capital de la fábrica de los autos a nivel mundial, ¿no? Era una industrialización tremenda hace 50 años atrás. Y hoy es una ciudad destruida. Y la gente, Hermanito, ¿pero qué toman? ¿Por qué toman esa fentilamil o lo que dice? Son hermana, drogas, hermano. son drogas sintéticas, ni siquiera son drogas que se han cultivado como la heroína desde la amapola o como la cocaína la con coca. la coca, ¿no? Como Sino la son drogas, marihuana también, ¿no? no, son drogas sintéticas, se hacen en laboratorios sobre compuestos químicos que literalmente te queman el El cerebro. cerebro. Son tan adictivas y te llevan a ese, como llamamos, a ese punto de no sé qué, porque nunca probé esas cosas, Ujú. de placer, de A un éxtasis, éxtasis, sí, exacto. lo que como quieran llamarlo, pero ese tipo de droga es un viaje de ida, Ujú. porque cuando te tomas unas cuantas pastillas ya no hay retorno, tu cerebro se quemó, es decir, tus neuronas se desconectan de la realidad y pasas a ser una persona como un zombie. Estás horas así. Ya no sirve, o sea, Para como nada. persona no sirve para nada. Sí. Miles y miles de estas personas han entrado a ese consumo que les prometen, uy, esto es divino, esto es tremendo, y ya no tienen retorno. Ahí quedan. Jóvenes, la gran mayoría jóvenes, Ujú. y personas Es que verdad. duermen en la calle, viven de la miseria y viven de la Pero hermanito, limosna. eso deben prohibir ya urgente, El esa gobierno, droga. mi querida hermana, el gobierno lo combate, pero tú sabes que No, es una, como se dice, la oferta del capitalismo, a mayor oferta, mayor demanda. Nunca va a cesar eso porque hay gente que lo consume, como la heroína, como la cocaína, como el Ujú. tráfico de armas, como todas las cosas tan lamentables que la sociedad se siente golpeada constantemente. Hermano Ivette. Sí, pero a diferencia de lo que es la marihuana o la coca, que como dijo el hermano Gerardo, son drogas adictivas cultivadas, que son a base de plantas, pues las sacan de plantas. Un adicto a esta droga, a la coca o a la marihuana, puede salir de allí, porque hay centros de rehabilitación. Hay el caso de un pastor evangélico que trabajó en las calles de Nueva York, no recuerdo el nombre, Wilkenberg era, ¿cómo era? Wilkerson. El Wilkerson, pastor pastor Wilkerson. Wilkerson, él rescató muchos jóvenes de las calles, pero cuando eso no había esa droga de hoy en día, ese fentanilo ni el éxtasis, ellos consumían droga y es más, hay un caso, hay una película de un muchacho que fue rehabilitado y fue tomado por el Espíritu Santo y él llegó a ser pastor de una iglesia evangélica. Y él narra ¿cómo es? Su experiencia. Tuvo momentos difíciles porque, claro, el organismo está todo envenenado y el cuerpo lo que pide es droga. Pero gracias a las oraciones de la madre que oraba en un apartamentito donde vivía, en el baño se encerraba a orar en distintas horas de la noche, el muchacho fue rescatado de la droga. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que pueden ser rescatados, pero los que consumen esta clase de drogas que son a base de plantas, pero esas que son químicos, eso es como si le metieran una corriente eléctrica al cerebro, lo chamuscan, como quien Sí, dice. les quema la Queda cabeza, quemado, exacto. lamentablemente. Muy triste. Lamentablemente, sí. Pasa que acá el gobierno raramente lo combate. No, 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 mire, ¿sabe lo que pasa? Que esa gente que usted lo ve ahí, todo zombie, por allá, por acá, que ya no tienen vida, esa gente le financian dinero todos los meses. Ellos mm, tienen dinero para comprar la droga, tienen Ah, dinero para comer. O sea, el gobierno les da todo. O sea, es como si fuera un negocio de mantenerlos de esa manera por alguna razón. sí, 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 lamentablemente es Les así. ofrecen demasiadas ayudas, pero jamás algo real como, ok, los vamos a encerrar en rehabilitación y no los hagamos salir ahí, qué sé yo, en un año a ver si se rehabilitaron. No, pero todos los meses su chequecito reciben, hermano. Forma parte de la agenda, mi querida, Exactamente, sí. exactamente. lamentablemente. Dice así, Dios desea que se establezcan restaurantes en las ciudades. Si se los administra correctamente, llegarán a ser centros misioneros.
En estos restaurantes se deben tener a mano publicaciones para ofrecerlas a los clientes. A nosotros varias veces se nos ocurrió la idea de poder poner un restaurante, ya sea en un pueblo cercano, acá en Mansilla de la Mula, se llama unos 12 kilómetros, o en León. Nosotros tenemos una dieta vegana, vegetariana, muy buena. ¿O no es así, hermano? Es lo mejor Acá se come del bien. mundo. Acá se Quiero come. decirlo así. Bueno, la hermana Gina también ha comido con nosotros, así que ella sabe, ¿no? Y hay muchas cosas para hacer. Lo que pasa es que no tenemos personal, no tenemos personas. Podríamos llegar a tener el dinero si pudiéramos tener acceso a un crédito, que lo podemos pedir, eso sí. Pero al no tener los recursos humanos, nos perdemos la oportunidad de tener un pequeño restaurante en León, que aparte nos podría ayudar financieramente, pero hay que tener una... Usted sabe que el tema de la hostelería o el tema de este gremio se necesita muchas horas de trabajo, ¿no? Entonces, y no hay recursos humanos, no hay personas, no hay personal, pero sería muy lindo porque tenemos el capital humano de mi esposa y de este servidor que sabemos cocinar y le podemos hacer frente tranquilamente a un restaurante sin ningún inconveniente. Y no hay, bueno, hay un solo restaurante que conocemos en León que es vegetariano, pero vende caro. Nosotros fuimos a conocerlo, vende caro y segundo te pone una cosita chiquitita así en el plato como para que te quede con las ganas. Entonces, ya fuimos una vez o dos veces, pero no fuimos más. Dijo, no, no, sale más caro que los demás y te sale con hambre. Entonces, para salir bien ya te tienes que comer dos menús o tres menús. Digo, no, es carísimo. Y como es un local pequeño, Y hay que separar, hay que anunciar hay desde el que día sacar antes, cita o sí, reservación, como se dice, ¿no? reservación desde el día antes. Pero digo, no, nosotros podríamos llegar a tener un restaurante que tenga precios accesibles, porque el tema es que la gente venga para hacer, que se lleven publicaciones, hacer evangelismo. No olvidemos que la reforma pro salud es la mano derecha del mensaje de los tres ángeles, la que va a abrir puertas, ¿sí? Dice así, a menudo se pregunta, ¿se deben abrir en sábado nuestros restaurantes? La respuesta es no, no. El sábado es nuestra marca y señal y jamás debe ser obliterada o anulada. Recientemente he recibido luz especial sobre este asunto. Serán esfuerzos para abrir los restaurantes en sábado, pero esto no se debe hacer. Cuando hay algunos restaurantes que dicen, no, pero hermano, es que el día que más se trabaja, la gente sale a comer, nosotros tenemos que hacer el evangelismo ahí, tenemos que... No, no, no. Sábado es sábado, no se abre, ¿sí? Pero ya el consejo está dado. En la carta 83, la hermana Joy menciona, Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. El hermano Arturo Sánchez da un mensaje. En México pasa lo mismo con los restaurantes veganos y vegetarianos. ¿Pasa lo mismo con qué? ¿Con que son caros y dan poca comida? O, pues, vamos a suponer que sí, ¿no? Sí. Dice, habla de Satanás, él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres, tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Ciertamente seremos vencidos a menos que luchemos las batallas del Señor con valor. Amén. A los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, se los amonesta a no vivir en las ciudades para que no tengan dificultades en su camino al cielo. Si por medio de nuestra obra en los restaurantes no se convierte en almas, ¿qué ganamos al entrar con tanto empeño en este trabajo que debe ser realizado en las ciudades? Le preguntan, si no se va a hacer evangelismo en los restaurantes, ¿para qué ponerlos? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra? En aquel momento se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Vamos a leerlo. Apocalipsis 18, ese es la lluvia tardía, el cuarto ángel.
que dice así, del 1 al 3. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Amén. Amén. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Cuando nosotros a veces nos leemos que la sierva del Señor habla que cuando se firme la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, se decretará a esa nación la ruina nacional, pero también se decretará en el mundo ha caído Babilonia. No cayó Estados Unidos solamente, porque Estados Unidos no es Babilonia. Estados Unidos es el falso profeta, pero Babilonia está todo el mundo. Y cuando Estados Unidos firme esa ley, ya sea por poder legislativo o el poder ejecutivo, el presidente o quienes estén a cargo, y se haga una ley federal, el mundo en su totalidad en las naciones, para el cielo, colmó la medida. Por eso la decadencia moral, la decadencia que nosotros conocemos, no se da solamente en Estados Unidos, se da en todo el mundo. Lo que Estados Unidos hará es certificar por escrito que todo el mundo ya no tiene más nada que hacer delante de Dios porque se ha convertido en una habitación de demonios, en una guarida de espíritus inmundos. O sea, este mundo se ha convertido en un lugar invivible para los cristianos. Y esa es una señal ya obviamente muy manifiesta de que aquellos que puedan todavía salir de las ciudades no tienen que ni siquiera esperar un día, salir como sea. Tenga el Señor misericordia de su iglesia. Amén. Amén. Dice así, pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Muchas veces se ha hablado, mis queridos hermanos, sobre la tragedia del 11S. En el año 2001 volaron 2 torres en Estados Unidos, en Nueva York, son los aviones que mataron a más de 3.500 personas. Y mucha gente dice que Elena de Juárez había predicho ese día, pero ella acá lo desmiente. Ella menciona que Nueva York, como en muchas otras ciudades, Oakland, o como lo leímos recién, otra ciudad de Chicago también la menciona, que iban a ser destruidas por la intervención, o Dios iba a permitir que hubiera intervención sobrenatural para que pudieran destruirse esas ciudades. En algún momento, mis queridos hermanos, Dios va a permitir que ya los espíritus que dominan las mentes de la gente que toma decisiones y que ha rechazado constantemente las súplicas del Espíritu Santo, sean dejadas y guiadas por los espíritus que ellos tanto se esfuerzan en obedecer. Y entonces vendrán las calamidades. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. Los ángeles destructores enviados por Dios están obrando. La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual siento la imperiosa necesidad de que nuestras ciudades sean amonestadas. Todavía no se ha hecho la obra del colportaje que debería hacerse en ellas. Este es un tema muy delicado, el tema del colportaje.
Aquellos que hemos tenido la bendición y suerte de salir a colportar alguna vez en nuestra vida, conocemos que es una obra realmente maravillosa. Hay personas que han colportado muchísimos años. Se les llaman los ministros de la palabra impresa. Y hoy, bueno, yo vine acá a España en el 2004 y yo me conecté con la Iglesia Adventista de la Reforma, apenas llegado. Yo tuve varios años con esta gente muy linda, muy sana, a mí me abrieron las puertas, me ayudaron muchísimo, siempre le estoy agradecido a esta iglesia. Y ellos, cuando yo le comenté en su momento que me interesaría poder colportar, yo no tenía papeles de residencia, de nada, estaba recién llegado, ¿no? Y me dijeron, no, hermano, acá en España es muy difícil colportar, es un territorio, un terreno muy, muy católico, muy difícil. Había una predisposición muy negativa al colportaje. Insistí varias veces, me hubiera gustado, pero no, en la iglesia adventista tampoco se da ese fuerte impulso para una obra que muchas almas han conocido la verdad, y hace varias décadas la iglesia adventista organizaba eh, grupos de colportaje directo para un pueblo o para una ciudad pequeña donde todavía no había presencia adventista. Y los que eran los punta de lanza evangelísticos eran los colportores, hombres, mujeres, colportores, que ellos dejaban la impronta de la literatura adventista, visitaban casa por casa a toda la gente y hacían una obra maravillosa. Lamentablemente, esa obra cayó en desuso. No me pregunten por qué, porque no lo sé, pero cayó en desuso. Y eso ha generado también un cierto ralentizaje a la hora de evangelismo en las ciudades. Claro, han cambiado los tiempos. Uno puede decir, sí, por supuesto han cambiado los tiempos, pero los planes de Dios se superponen a cualquier obstáculo y cualquier tiempo. Nosotros debemos pensar que la obra del colportaje es una obra de evangelismo en estado puro, porque el colportor se dedica todo el tiempo exclusivamente a distribuir literatura cristiana. No es un vendedor. Vende libros, pero no es un vendedor, es un evangelista. Y siempre lo dije, si te vas a dedicar a vender libros, no dedícate a otra cosa, vende otra cosa, no te hagas colportor. Porque si vas a buscar dinero para subsistir por medio del colportaje, no te va a ir bien. Porque tú vas a poner en primer lugar algo que es necesario, pero no debe ser lo primero, que buscar dinero para vivir. Tú tienes que tener una mente de evangelista, de amor por las almas. Entonces tu obra avanzará, porque habrá ángeles que abrirán puertas. Hermano, yo tengo tanto testimonio en mi experiencia de personas que... Voy a contar una sola que me estoy acordando en este momento. Estaba una mañana temprano yendo al campo en el sur de la provincia de Buenos Aires, esto fue en el año 83, y bueno, ya me tocaba, yo siempre te llevaba un plano, y cuando todos los días que hacía una calle le hacía una rayita así, y después otra rayita así, y así hacía la manzana, ¿no? Entonces digo, bueno, esta mañana me toca este. Comienzo, y creo que la primera, segunda casa que toco el timbre temprano, justo sale una señora con los bolsos de los mandados, y salía, y cuando me ve, yo estaba delante de ella, como de acá a la pantalla, así 2 metros, me queda mirando, ¿es usted? Y yo miraba, digo, ¿me habla a mí? ¿Es usted? Y yo le dije, bueno, me habrá visto, porque a veces los colportores cuando van a una casa se encuentran que les recibe la persona de la casa, pero hay amigos o amigas. Entonces uno después va a la casa de ese amigo, que no sabe que son amigos ni que dónde vive, pero la casualidad hace que uno vaya otra vez a otra casa y se encuentre con esa persona, que estaba en la primera casa, ¿no? Normal, los vecinos.
Entonces yo le digo, pensé eso, digo, me habrá visto en otro lugar. Entonces la señora me mira y me dice, es usted. Yo soñé con usted anoche. Yo soñé con usted, es usted, yo soñé. Y usted me trae algo hoy. Usted me trae algo hoy para mí. Venga, venga, pase. ¿Qué tiene para mí? Yo me quedé. Sí, 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 yo traigo algo para usted, le digo. Algo muy bueno, le dije. Pase, 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 pase. Muéstreme qué tiene para mí. El Señor le había mostrado que esa mañana alguien iba a ir a su casa. Esa señora me acuerdo me compró toda la colección del libro que yo vendía. Muy gustosa. A veces nosotros creemos que son casualidades. En el mundo espiritual y en la batalla por las almas no hay casualidades. Entre otros testimonios que me ha tocado. Por eso es una obra muy linda y nosotros debemos revivirla al menos por el medio del evangelismo, de salir a las calles a compartir, a dar volante. Nosotros mañana, Dios mediante, hermano, vamos a ir. Sí, es magnífico. A poder repartir volantes a los hermanos, a la gente desconocida. Te vas a encontrar con gente que no te quiere, seguro. Gente que te va a mirar mal, gente que te va a ignorar, pero hay gente que es muy receptiva también. Y gente que te va a agradecer. El Señor bendiga a aquellas almas que tienen amor por las almas. Amén. ¿Sí? Continúa y dice así. Eh, Me ha sido mostrado. Me ha sido mostrado que las ciudades grandes se volverán como Sodoma y Gomorra. Los padres deberían hacer ahora todo lo posible por redimir su descuido y colocar a sus hijos en el lugar donde todos estén bajo la mejor influencia. Es una responsabilidad cuando nosotros tenemos hijos pequeños, ¿sí? Cuando están bajo nuestra responsabilidad, nosotros somos responsables de la salud espiritual de nuestros hijos, ¿sí? No permitan que los niños sean expuestos a las tentaciones de las ciudades que están listas para la destrucción. El Señor nos ha enviado advertencias y nos exhorta a salir de las ciudades. Padres y madres, ¿cómo consideran ustedes las almas de sus hijos? ¿Están ustedes preparando a los miembros de su familia para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los están preparando para ser miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Veamos Marcos 8:36. Ahí se nos habla sobre este tema puntual. ¿Dónde está lo más importante que nosotros tenemos? El libro de Marcos, capítulo 8, verso 36, dice así. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Tanto que tú te esfuerzas por lograr tus objetivos personales, sean los que fueren, y pueden ser muy bien justificados, pero todo ese trabajo, esas energías, esos recursos, ese tiempo que te ha consumido, si no va a dar resultados eternos, ¿de qué te va a valer? Si nosotros estamos de paso por este mundo. ¿Cómo se puede comparar el bienestar, la comodidad y la conveniencia con el valor de las almas de sus hijos? Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. ¿Ustedes recuerdan esa frase que dice la hermana Juárez, que ni uno en 20 están preparados si viniera Cristo hoy en las iglesias adventistas? Sí. Bueno, ahora lo dice más delicada la situación. Ni una familia en 100, es decir, ni el 1% de los hogares adventistas está preparado para lo que viene. Aquellas personas que viven en las ciudades. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, apartados, donde hay campos, colinas y árboles. Alejen a sus hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Amén. Por supuesto, porque no hay tanta interferencia.
no hay tanto bombardeo visual, mediático, auditivo, ¿no? No hay tantas amistades que en la gran mayoría de los jóvenes no son amistades saludables, en la gran mayoría. Y claro, están cerca. Y eso va a traer una influencia negativa sobre nuestros hijos. Dios ha advertido una vez tras otra que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad donde pueda enseñarse a los jóvenes con la mayor eficacia posible qué es la verdad. Que nadie procure utilizar los testimonios para respaldar el establecimiento de grandes intereses comerciales en las ciudades. Será muy difícil para los que pertenecen a nuestra fe permanecer en las ciudades debido a las condiciones que están surgiendo en ellas. Por lo tanto, será un gran error invertir dinero en establecimientos comerciales en las ciudades. Hay mucha gente, me ha tocado conocer a adventistas que tenían un poder adquisitivo bueno y negocio. Claro, poner negocio no está mal. Uno quiere vivir mejor y darle lo mejor a la familia. Pero hay ciertos consejos que están por sobre nuestro progreso espiritual. Perdón, sobre nuestro progreso material, que es el progreso espiritual. El progreso espiritual es primordial y debiera ser primordial en nosotros. Porque un progreso material, hermano, viene una política que cambiaria. En un día, todo tu proyecto se derrumbó. Te lo cuenta alguien que le ha pasado eso. ¿Sí? En Argentina yo puse una panadería. Y cuando menos lo pensé, hubo una política cambiaria. La política de un peso, un dólar se fue. Empezó la especulación y miles de negocios se cerraron. Bancarrota. No había forma. ¿Sí? ¿De qué valió? Puede pasar eso o mil razones más, pero a veces poner en primer lugar un progreso material no es lo mejor según el cielo para sus hijos. Que el mundo lo haga, el mundo no tiene esa luz, pero nosotros los ¿Sabes adventistas qué? debiéramos tener, ¿Hay bastante mail para acá o no? Más o menos, normal. No, porque nosotros los adventistas debiéramos tener en mente esto. Las ciudades se volverán cada vez peor. Habrá combates, derramamiento de sangre y finalmente terremotos. Los edificios serán derribados y consumidos con fuego del cielo. Se debe trabajar en las ciudades. Debemos advertir a los que viven en ellas lo que sucederá. Utilícese el tiempo y los medios sabiamente. Vea si usted puede hacer algo en las carreteras y caminos apartados de las ciudades para proclamar el mensaje de la verdad presente. Pero no coloque a su familia en las ciudades y no establezca centros lucrativos allí. Si lo hace, en el futuro usted tendrá que guardar los feriados establecidos. Se colocarán guardianes para buscar motivo de queja en contra del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Es muy interesante esto. Aunque nosotros no creamos, mis queridos hermanos, el mundo vigila a los adventistas. El mundo está, ciertas personas del mundo. Hay personas que ni le interesa a quién lo que hace, pero hay muchas personas, ¿sí, hermano? y tratan. Exactamente. Nos hace un seguimiento de cerca los movimientos que hacen los adventistas. Y eso tenemos que ser conscientes. Por eso, a la primera que puedan culparnos o puedan señalarnos o puedan acusarnos, porque les dimos motivo, estábamos cerca de ellos. ¿Sí? Satanás ejercerá su poder y enemistad, y el resultado será la opresión. Cuanto más grande sea la ciudad, mayor será la opresión. Yo creo que más de uno de nosotros habrá vivido en ciudades, en las mega ciudades. Ciudades que tienen más de 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de habitantes, o más aún todavía. Son ciudades que
está todo cerca, como decimos. La vida es cara, ¿sí? La vida es muy cara. Se necesita un trabajo indispensablemente bueno porque los costos son caros. Nosotros hemos vivido en Barcelona hace 20 años. Yo viví en Barcelona hace 20 años. Y la verdad que es una ciudad turística, por supuesto. Cara por ser turística, pero hoy es mucho más cara que cuando nosotros estábamos en su momento. Hay personas que ya no saben cómo hacer para pagar un piso, un apartamento o a veces una habitación. Y que no te quedes sin trabajo, ¿sí? Hace poco estaba mirando un video de Estados Unidos donde se menciona que hay lugares en Estados Unidos que ya el alquiler es insostenible. Por eso hay mucha gente que vive en las caravanas directamente. No puede pagar un alquiler y están trabajando los dos. Y no pueden pagar siquiera un apartamento porque es carísimo. Ustedes imagínense vivir en un auto Mm. o en una furgoneta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ese es el precio de tener todo cerca, claro, todo cerca, pero a ese nivel de vida y con esa contaminación en todos los aspectos, obviamente no se les aconseja a los hijos del Altísimo. Aunque vienen tiempos turbulentos, todavía debe hacerse una gran obra misionera en las ciudades, pero esto no requiere que se establezcan grandes empresas comerciales en ellas. Sabemos nosotros, mis queridos hermanos, que el evangelismo tiene que ser una prioridad para los hijos de Dios, porque habrá un tiempo para el evangelismo también, un tiempo donde se podrá hacer el evangelismo antes que comiencen a caer los juicios de Dios. Por eso los juicios de Dios son retenidos, son ahí aguantados, son sostenidos. No, todavía no, porque hay que hacer un llamamiento a las ciudades. Pero cuando ese tiempo de evangelismo se termine, entonces veremos una obra que es desconocida para la raza humana, la obra del misterio de iniquidad en su esplendor. Ya no habrá tiempo para nada. Y Dios habrá decretado que el tiempo de la visitación, de la misericordia, del perdón, del arrepentimiento, habrá concluido. Ahora queda darle lugar a este ser, al innombrable, para que Él cumpla también los designios del Señor y muestre realmente lo que lleva en su corazón. Y entonces nosotros nos tocará ya directamente salir de las ciudades de manera definitiva, huir, y huir al monte. Este puesto de avanzada dejará de ser. Habrá cumplido su misión. Los que habrán querido venir acá y se habrán formado, se terminó el tiempo. Y los que no hayan querido venir, se les terminó el tiempo también. Porque el tiempo de la misericordia se habrá terminado principalmente para las ciudades. Y vendrán los juicios de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, este llamamiento es muy serio. Tú no creas que esto va a continuar como está para siempre. Va a haber un cambio repentino, un cambio tan repentino que nosotros ni cuenta nos daremos qué pasó, desde cuándo está esto así. Y sin embargo, el Señor habrá de comenzar los tiempos del Señor, los tiempos del Altísimo. Y les caerá como sorpresa abrumadora, dice la sierva del Señor, a muchísimos hijos e hijas de Dios que tuvieron de ahí, de ese día, para atrás, todo el tiempo para tomar decisiones y prepararse. Y lo dejaron para después, no, para después, para después. Ese después llegó ese día y los encontró sin preparación. Los encontró sin saber a dónde ir. Los encontró sin dinero.
los encontró sin ninguna alternativa viable. Y entonces se preguntarán, ¿qué hago? ¿Quiero seguir al Señor? No puedo. Y se volcarán por el lado más fácil. No, esto no es para mí. Yo no estoy preparado, no estoy preparada para esto. Esto me supera. Que el Señor me entienda, que el Señor me perdone, pero yo no puedo. Y tomarán la decisión más triste, el de abandonar las filas del Señor porque no tuvieron ese deseo de seguir al Señor cuando Él le estaba llamando. Quisieron seguir al Señor cuando, como se dice regularmente, cuando la situación era insostenible, como las 5 vírgenes insensatas, cuando vieron que ya venía la corte del novio, él y con todo su séquito. Ahora sí, sí, se encontraron que no tengo el Espíritu Santo. No, no me siento consagrado ni consagrada, pero yo quiero. Pero sin el Espíritu Santo en tu vida que haya hecho una obra de transformación previa, te vas a encontrar en ese momento en que para ti la puerta se cerró. Tú no podrás evitarlo. Por eso se nos llama a nosotros a que velemos. Velar significa vigilar y orar, para que seamos tenidos por dignos. Y esta preparación es de un calibre que es desconocido. No hay un registro bíblico para que nos tengamos una idea de cómo debemos prepararnos. Se nos llama a avanzar por fe, porque la prueba a la que será sometida el remanente, esa prueba es desconocida. Nosotros no tenemos idea. La hermana Juárez menciona que ni la mente más fecunda, la mente que tiene más imaginación, puede aún imaginarse un escenario como el que viene. Y habrá hombres y mujeres que vencerán esa prueba para gloria de Dios, pero habrán hecho en su momento una preparación cabal, fuera de las ciudades. Ella menciona en los puestos de avanzada, porque de allí saldrán hombres y mujeres con el rostro emblanquecido, resplandeciente en santa consagración. Y no tendrán miedo de nada. Sí, pero hermano, no vaya para allá porque allá le están pegando a todos los cristianos. No me importa. Allá hay almas que darle el mensaje. La última amonestación. Sí, pero hermano, allá tenga cuidado porque allá lo están metiendo preso. No me importa. Allá vamos. Porque el Espíritu Santo le dirá, allí hay almas que tienen que escuchar el mensaje. Hay una manita levantada, me parece, pero la quito de nuevo. Vale. Entonces, tengamos en cuenta que el tiempo en que nosotros estamos viviendo ahora, se habla mucho, voy a hacer un pequeño paréntesis, se habla mucho sobre el mundial que hoy está ejecutándose en Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, sobre una posible peste, pandemia, no se sabe. ¿Peligro latente? Claro que sí. Antes del mundial, ya en África comenzó hace 2 o 3 meses atrás una peste incontrolable. No se está, o sea, no se puede solucionar eso, cada vez se está expandiendo más. No sabemos qué va a pasar, al menos este servidor no lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que esto va a empeorar. Y tenemos serias conclusiones que este año no va a terminar como empezó, por cómo se está dando. Pero tampoco podemos asegurarlo. Es que nosotros no tenemos la bola de cristal. Ni la necesitamos. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Y los testimonios de la sierva del Señor. Por eso, mis queridos hermanos, no te tomes a la ligera el que vas a dejar la ciudad apenas puedas. No te tomes a la ligera esa forma de pensar. No, apenas pueda, apenas pueda. Yo apenas pueda, apenas me reúna las condiciones, apenas pueda. No. Rompe el molde en tu cabecita o tu cabezota.
Rompe el molde que tienes de esa forma de pensar y arriesga tu futuro y ponlo en la mano del Señor. Haz una oración ferviente de consagración y pídele al Señor cuanto antes y ponte tú fechas, ponte fechas. No esperes condiciones, tú tienes que crear las condiciones en el nombre del Altísimo. Amén. Amén. Crea las condiciones, no espere que te vengan las condiciones, porque Satanás nunca va a dejar que se te configure tu realidad a tu deseo. Nunca. Si es para servir al Señor, nunca. Ahora, si tú te quieres ir al mundo, Él te va a poner la alfombra roja. Pero si tú quieres trabajar para el Señor, no esperes las condiciones favorables. Nunca llegarán. Nosotros teníamos con mi esposa, cuando estábamos viviendo en Alemania, teníamos planes para venir en el 2022, el verano. Pero el COVID estaba arrasando allá. No podíamos ni siquiera viajar. Y adelantamos. Sí, pero hace frío. Allá y acá. Mucho frío. Era diciembre. Y yo el 31 de diciembre renuncié al trabajo. Y en enero hicimos preparativo de toda la mudanza. Y los primeros días de febrero hicimos la primera mudanza. El 6 de febrero. Hicimos la primera mudanza. Contra todo pronóstico. Y dijimos, no, vamos a esperar que venga el calor. Y dije, no, vámonos. En el nombre del Señor. Y alquilamos un camión y llenamos todas las cosas que podíamos y nos vinimos acá. Más el chofer ahí el ayudante se nos echó para atrás y bueno, sabe el Señor lo que nos pasó. Y nos vinimos igual. Y apenas llegamos acá, empezamos a bajar las cosas, fuimos a dormir, veníamos muy cansados y al día siguiente descansamos un poquito, otra vez llevar el camión a devolverlo a Berlín. Y a la semana siguiente nos vinimos el día 10 definitivamente, con frío. Y después asegurar que aquí adentro hacía más frío que allá afuera. Mucho frío. Y entraba el frío, digo, y allá calefacción, agua caliente, teníamos internet, teníamos luz, teníamos gas, teníamos el armario con la ropa planchadita, el lugar para los zapatos, los platos, las ollas, todo ordenadito. Y acá era todo lleno de cajas. No sabíamos dónde están los vasos. No sé, empezamos a abrir cajas porque estaba todo embalado. Y así comenzamos. Y después vino el hermano José Antonio con otras 2 personas más. O sea, no esperamos que se mejoraran las condiciones. Nos vinimos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y el hermano José Antonio también vino en el nombre del Señor a visitarnos primero la semana siguiente, que se quedó un fin de semana junto con otras 2 personas más. Y acá, en este mismo cuarto, en esta misma habitación, y acá dormimos todos juntos. 5 personas. 5 personas, ¿sí? Una cama en el suelo, un sofá cama por acá, una litera por ahí, la armamos ahí, y como pudimos los 5. Con una estufita de gas, de garrafa, de bombona, pusimos acá, y pasamos muy lindo ese fin de semana. Y cocinábamos ya un frío así en nuestra cocina y cocinábamos un sancocho rápido ahí, nos veníamos todos a comer acá. Y acá pasamos el fin de semana. Y las ventanas todas rotas. Y la puerta rota. ¿Te acuerdas? Pero digo, ¿cuál es el problema? Vamos, si hace frío, en vez de poner 2 pullovers, vamos a poner 3 pullovers. Pero, hermano, no esperábamos las condiciones favorables, porque no llegan nunca. No esperes condiciones favorables. Si es para servir al Señor, si tú quieres servir al Señor, no esperes condiciones porque no llegarán nunca. No van a llegar. Lo que tú tienes que hacer es, en el nombre del Señor, avanzar por fe. Y confiar en Él. Ah, pero es que me pueden pasar cosas. Déjalo en la cuenta del Señor. Señor, encárgate de mí. Pruébalo al Señor. Encárgate de mí. Entonces entenderás lo que es la intervención divina en tu vida y comenzará una experiencia de día a día de relación con Dios. Día a día. Después, a la semana siguiente, a las 2 semanas que nosotros habíamos llegado, ya el hermano José Antonio viene con su furgoneta y trae todas sus cosas.
Y se vino hasta el día de hoy que nos acompaña. Amén. Para gloria de su nombre. Pero él esperó condiciones favorables, hermano, y me dijo, yo me vengo. Por eso, yo lo quiero mucho a mi hermano José Antonio, porque él es un compañero, como decimos nosotros, de milicias, compañero de trinchera. Y el resultado ha sido un éxito extraordinario. Amén, para la gloria del Señor. Tú puedes, como siempre lo decimos nosotros acá, tú puedes tener en un ejército un compañero conocido de las barracas, como se dice, ¿no? De las oficinas. Allá lejos, eventos, se conocen, buen día, buenas tardes, pero el compañero de trinchera, el que está contigo pisando el mismo barro que tú, esquivando la misma bala que tú y cubriéndose del mismo peligro que tú, ese es tu compañero de armas, de milicias, porque él sabe lo que está pasando tú y tú sabes lo que está pasando él. Por eso yo siempre lo digo al hermano José Antonio, mis respetos, porque él fue el único que vino a hacer frente acá junto con nosotros para levantar este puesto de avanzada, porque era un consejo de la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, por todo lo que venimos leyendo. Confiemos en el Señor. Amén. Y la experiencia que tenemos estos tres servidores, les puedo asegurar, y lo voy a decir ahora, voy a decir una frase un poquito fuerte, pero lo voy a decir con toda la buena onda y el respeto. La experiencia que tenemos nosotros tres, ustedes no la tienen, pero pueden tenerla. Amén. Porque son 4 años o más de 4 años que venimos viviendo por la gracia del Señor, creciendo en fe, creciendo en gracia, en el Espíritu y en el amor. Amén. Ese es el objetivo que desea el cielo para sus hijos, que se retiren de la ciudad. Yo he renunciado al trabajo y desde que llegué allá, de allá para acá, 4 años y pico de trabajo, he dejado de percibir salario, mis queridos hermanos, por más de 80.000 euros. Porque si yo hubiera trabajado allá durante estos 4 años, hubiera ganado más de 80.000 euros. Y lo he renunciado. Y aquí apenas he trabajado 6 meses, los únicos 6 meses en estos 4 años, de los cuales el sueldo mínimo que me pagaban lo ahorramos para comprar una parte todavía para que el puesto de avanzada sea un poquito más grande. Lo invertimos aquí. Nada, ningún otro destino para la obra del Señor. Eso es confiar en el Señor. Que vengan o no vengan, no sé. Cuando Noé se le dio la orden, hazte un arca, porque se viene el cataclismo, hazte un arca. Él no dijo, Señor, pero ¿para cuántos? No lo cuestionó a Dios. Él, a sus hijos, a su nuera, a su esposa, tú esto, tú aquello, ustedes muchachos al bosque, tú haz una mesa, cada uno su tarea, a trabajar. El Señor lo manda. Los resultados, dejémosle a Él. Pero cuando llegó ese cataclismo, ellos estaban en el lugar correcto. Amén. Cuando venga esta crisis, este cataclismo que va a venir pronto, ¿dónde estarás tú? ¿Te has preguntado? ¿Dónde estarán los tuyos? ¿Dónde estará la gente que tú amas? Si tú teniendo la oportunidad de abrirle un camino con el ejemplo, abrirle una senda para que digan, bueno, mi mamá, mi papá, mi marido, mi esposa, quien fuere, ya se fue. Yo sé a dónde ir. Si ni tú has salido, ¿cómo espera que salgan ellos? Y después, cuando se cierren las oportunidades, la hermana Juárez dijo, muchas almas, muchos adventistas van a pedirle a Dios, Señor, Señor, un día más, para que arregle mis cosas. Uno, tuviste miles atrás tuyo y no lo has aprovechado. Miles de días has tenido. Te daba lo mismo. ¿Por qué quieres ahora uno más? Y no lo hacen porque quieran servir al Señor, sino porque no quieren recibir los castigos. No quieren asumir consecuencias. Y la hermana Juárez mencionó que eso será
tremendo ese día, de muchos adventistas que dejaron pasar la oportunidad de su vida porque no tomaron decisiones. Por eso, mis queridos hermanos, el tema de salir de las ciudades no es un tema fácil. No es un tema. Yo puedo creer muchas otras doctrinas, pero las puedo creer, tenerlas, asimilarlas en mi mente y aceptarlas sin ningún problema. Pero el tema del salir de las ciudades me involucra a mí personalmente en mi relación con Dios con hechos, no con teoría. Hechos. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de Ur de los Caldeos, pues yo tengo que hacer un trabajo contigo. Entonces tengo que hacer un trabajo contigo, pero acá, en medio de los tuyos, en esta ciudad idólatra, no lo puedo. Y el capítulo 11 de Hebreo menciona que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero él salió. Y vaya obra que hizo, porque él fue el padre de la fe y por su simiente vino la salvación. Dios tenía que hacer una obra, pero no la iba a hacer ahí en medio de esa idolatría en la que él vivía. Tiene que salir. Y tú déjame, yo me encargo de ti después, pero obedece. Y él obedeció. Moisés, otro ejemplo. Él tenía la responsabilidad de llevar de la esclavitud a la libertad a una nación, a la tierra que fluye leche y miel. Pero la obra que él tenía que hacer al futuro faraón, le dijo, salte de acá. Tú no estás preparado todavía para la obra que yo quiero hacer en ti. Pero acá en medio de esta idolatría y el cargo que tú tienes, la responsabilidad y todo lo demás que te compete como futuro faraón, yo no lo puedo hacer. Y se dieron las condiciones para que él saliera de Egipto huyendo. Pero Dios lo martilló, lo trabajó 40 años cuidando cabra, oveja y un montón de cosas. Mirando amaneceres en el campo. Y de un hombre asesino que salió después de 40 años, regresó a Egipto el hombre más manso, donde Dios podía hablar con él cara a cara. Un mensaje, por favor, Sí. del hermano Eli Pico, de allá desde Colombia. Dice, nosotros tenemos 30 años, hermano, y es una bendición. Salir al campo es un acto de fe y Amén. amor. Amén. Amén. Claro que sí, hermano Eli Pico. Un saludo tremendo para ti. Fuerte abrazo en Cristo, hermano. Un fuerte abrazo. Tú entiendes, hermano, entonces. Tú entiendes, hermano Eli Pico, lo que significa confiar en el Señor. El Señor no abandona a los suyos. Por eso la necesidad que nosotros tenemos de revisar nuestras prioridades es de urgencia. Y el Señor va a separar un grupo en esta generación que va a hacer un mismo gran trabajo para la obra del Señor. Y sublime, porque con el trabajo que va a hacer esta generación, de donde saldrán los 144,000, Amén. esas almas cerrarán el ciclo del evangelismo en todo el plan de la redención. Lo abrieron los apóstoles en el aposento alto, 120 almas. Inauguraron algo que se llamaba evangelismo. Pero esta generación, este grupo, cerrará ese ciclo. Y después vendrán los juicios de Dios. Ya no hay más nada para nadie. Ahora abróchese los cinturones porque viene la curva, como dice. Los juicios de Dios. De ahí que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que tomar seriedad en este punto. Mucha seriedad. Dice así la hermana Graciela, aparte de los puestos de avanzada, se puede hacer también centros de salud, escuelas, templos. Mi querida hermana, todo se puede hacer, pero te puedo garantizar, mi querida hermana, que ya hacer un puesto de avanzada te falta gente. ¿Te imaginas hacer una escuela? ¿Te imaginas hacer un templo? No hay si hay algo que el enemigo va a entorpecer en la obra de Dios, es este tipo de trabajos. Son centros de formación de carácter o de los caracteres de las personas que lleguen a esos centros. Y el enemigo no quiere que nos formemos para que después nosotros con poder le hagamos frente a ellos y en el nombre de Jesús sean vencidos. El enemigo lo sabe, por eso dice, yo no puedo cerrar los puestos de avanzada, aquellos que no puedo cerrarlos, pero voy a hacer todo lo posible para que no haya nadie.
Y a aquellas personas que quieran ir, les pondré 1000 inconvenientes. Les quitaré las posibilidades, las ganas, lo real que tienen que hacer ellos. No, vamos a ponle inconveniente, ponle problema, ponle familia, ponle dinero, ponle trabajo, ponle lo que sea en el camino para que vea obstáculo. Entonces, por eso, no solamente te he puesto, pregúntele al hermano Eli Pico. Él tiene, nosotros seguimos de cerca con sus posts, él tiene una casa disponible, luz, agua, internet, y tierra para cultivar. Tierra para cultivar y un profesor de agricultura al lado. Tremendo profesor. Nadie quiere ir. Todavía está vacante, hasta donde sabemos. ¿Por qué? Ustedes se preguntaron por qué. Porque de ese lugar saldrán hombres y mujeres con el rostro resplandeciente en santa consagración. Satanás dice, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Si van a salir de ahí, perfecto. Pero vamos a ver si llegan primero. Y esa es la labor del enemigo, que nadie llegue. De ahí es que nosotros tenemos que entender que esta es una lucha espiritual, 100%. No mires objetivos humanos ni problemas humanos. Si hay un problema humano es porque el enemigo está luchando contigo espiritualmente para que tú no te formes, ni formes tu carácter a la semejanza de Cristo en esos lugares, porque el Señor ha designado que, como lo dijimos recién al comienzo, la cita, es designio de Dios que los hermanos se establezcan fuera de las ciudades y desde ese puesto de avanzada amonesten a las ciudades. Es designio de Dios. El cielo ha decretado que es lo mejor que le puede pasar en esta generación a un cristiano adventista del séptimo día, como designio del cielo, que salgan de las ciudades, vayan a un puesto de avanzada y se formen. Pero el enemigo dice, sí, muy bien, encantado, mucho gusto. Pero si llegan, hermano Nivel. El hermano Pico dice, los hermanos están esperando la ley dominical para salir al campo y ya es demasiado tarde. Así es, completamente de acuerdo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, hay hermanos que dicen, no, cuando venga la ley dominical? Y cuando venga la ley dominical yo siempre les pregunto a esas personas que a veces me toca tenerlo cara a cara. Le digo, hermano, supongamos que la ley dominical, tú te estás preparando para la ley dominical. La ley dominical viene la semana que viene, porque ya hay en los diarios, se están comentando que la ley dominical ya está en el Congreso, sale en cualquier momento. La pregunta que yo te hago a ti, tú, si viene la semana que viene, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes un lugar a donde ir? ¿Tienes dinero a donde ir? He ahorrado. ¿Has ahorrado dinero? ¿Tienes algún contacto? ¿Tienes algún centro que te va a recibir? Porque tú te dices, estás esperando la ley dominical. Supongamos que ya viene, porque te estás preparando al menos para cuando venga la ley dominical. Todo me responde, no, hermano. Entonces, ¿qué me estás contando? Tú estás en tu cabecita, te estás haciendo una película que no existe. O mejor dicho, que el enemigo te la está dibujando en la cabecita y que te está engañando. Por eso nosotros a veces creemos que esa famosa ley dominical va a ser un antes y un después. No. La ley dominical, esta primera ley dominical, no es para los adventistas, es para el mundo. Porque para los adventistas habrá sido una señal de que cayó Babilonia. Y saldremos a predicar. Pero aquellos que hayan hecho una revisión y provisión en su vida espiritual para salir con poder de Dios. Y eso, hermano, tú no lo vas a conseguir en una semana, ni en un mes. Eso es una obra del Espíritu Santo. En la medida en que tu fe crece. Por eso el enemigo le pone esa fascinación al mundo adventista de la ley dominical. De todos los posts que puedo leer en YouTube de los grupos adventistas, y hay algunos que son lamentablemente del diablo, porque lo puedo decir así con todas las palabras, no saben publicar otra cosa que la ley dominical. Que el Papa acá, que Donald Trump acá, que la ley dominical, que la persecución, que la vacuna. Que... Te muestran la agenda de Satanás. Mira. Pero nunca te muestran la agenda de Dios. La agenda de Dios es santidad a Jehová. Ni el plan que tiene. No te muestran el plan de Dios.
Te muestran la cara del enemigo, las vergüenzas que tiene cuando tú le levantas la falda a la ramera de Apocalipsis, a la prostituta de Satanás. ¡Ay, miren, miren, miren esto! Como si fuera que eso me va a acercar a mí a Dios. Y se especializan, son expertos y tienen vistas, ponen, los miro, ponen hoy, ayer, para 24 horas ya tiene 2.500 vistas. ¡Wow! 2.500. Nosotros sacamos nuestro video y pasa una semana tiene 40. Bueno, pues no monetizamos también, ¿no? Pero, entre otras cosas, ¿por qué? Porque les gusta el morbo. Vamos a ver si el morbo te va a poner en el lugar correcto en el tiempo de la crisis. De ahí, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que entender que el plan de Dios no es que sepamos la agenda de Satanás. El plan de Dios es que nos preparemos cabalmente nuestros caracteres a la imagen de Jesús. Amén. Amén. Ese es el plan de Dios. El plan de Satanás es que tú no te prepares en tu carácter en semejanza por una obra del Espíritu Santo donde tú participas para que seas un hombre o una mujer ungido. No, eso no quiere Satanás. Por eso te pone morbo, te pone letras amarillistas, carteles catastróficos, para que te distraigas. Mira, mira, mira. Y encima monetizan. Con la palabra de Dios quieren ganar dinero. Mercaderes de la fe. Mercaderes de la fe. Tenga el Señor misericordia de esta gente. Amén. Nosotros, como adventistas, no estamos para, primero, hacer dinero con el mensaje de los tres ángeles. Y segundo, no presentar la agenda del diablo, de Lucifer, del innombrable, que el Señor lo reprenda, en la mente de los hijos e hijas de Dios para llevarlos a Cristo. ¿Tú quieres llevarlos a Cristo? Presenta el mensaje de verdad presente para este tiempo y a Cristo y solo Cristo. Amén. Entonces el Espíritu Santo hablará por ti, a través de ti, y le hablará a las otras personas para que conozcan cuál es la verdadera santidad, que es acercarse al trono del Altísimo. Hermano Ivette. Sí, la hermana Graciela tiene un comentario. Sí, estamos muy atrasados en la salida del Lamentablemente, campo. Y muchísimo. pregunta, cuando el apóstol Juan vio al ángel, ¿fue literal? ¿En qué momento tú me dices, hermana, cuando vio al ángel? Porque En él, Apocalipsis 18 que ha leído. bueno, claro, él vio, él dice, después bajo un ángel, pero a él se le representan símbolos. Cuando él ve el dragón, ve un falso profeta, ve las aguas, se le explica. Como Daniel, él ve las bestias, el oso, el leopardo, el león. Son símbolos. Él miró eso. Él no miró a la última generación con edificios, me imagino, con la tecnología que es muy avanzada. No, no. Él vio símbolos para que esos símbolos a través de los siglos solamente lo comprendieran los hijos del Altísimo. Y al final del tiempo a nosotros, el mundo adventista que entiende el santuario y que entiende obviamente el mensaje de Apocalipsis, cosa que los evangélicos no entienden, por eso ellos no hablan mucho del Apocalipsis, porque se meten en un lodazal, saben entrar pero no saben salir, no saben explicar. Pero a nosotros, la luz del santuario, al pueblo adventista, se le da la luz para entender el Apocalipsis. Y él ve un ángel, pero ese ángel, que no es un ángel literal, pero sí es un mensajero. Pero ese ángel viene con dos cosas. Primero, viene del cielo. Y segundo, viene con poder que ilumina. O sea, el cielo participa ya activamente en la predicación del mensaje de los tres ángeles. Por eso el mensaje del cuarto ángel. ¿Por qué? Porque Satanás pone, como se dice regularmente, pone toda la carne al asador. Satanás dice, esto es lo último. Acá, muchachos, a destruir todo lo que tenga que ver con Dios, santidad, consagración. Y Él es muy poderoso. Por eso Dios manda un auxilio al remanente.
Y ahora salen con poder del Espíritu Santo, exactamente como lo hizo en la lluvia del aposento alto. Cuando vino el Espíritu Santo, cayó sobre 120 almas. Esas 120 almas, antes de ese momento, estaban asustados porque lo habían matado al maestro. Ahí estaba el ambiente muy, muy caliente, muy caldeado. Decían, no, no, nos quedamos acá porque a ver si nos pasa a nosotros lo mismo. Al maestro lo han azotado, al maestro lo han crucificado, todos salieron corriendo. Jesús resucitó y los volvió a unir, pero ellos eran hombres. Hasta que vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les llenó de valor y los sacó a la calle y le dijo, señores, a predicar. Y incluso los fariseos le dijeron a Pedro, un momentito, no se te ocurra predicar porque tú ya sabes lo que te espera. Y ahora ustedes se van a callar la boca. ¿Y qué le dijo Pedro? No, lo siento, Señor. Yo lo siento mucho, pero de lo que yo he visto con estos ojos y lo que he oído en sus prédicas con estos oídos, yo no me puedo callar. No, pero no me importa. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Así que usted a su lugar. Nosotros a predicar. Pero, y bueno, murieron mártires. Pero sus nombres están escritos en el cielo. Hermana Ivette. Sí, la hermana Cris Aragón pregunta, ¿quién le dio el mensaje a Juan? El ángel que vio Juan fue literal, porque más adelante quiso adorarlo, era un ángel visible, no se postraría a un símbolo, era un ángel y el ángel no es símbolo, le dijo levántate, adora a aquel. Completamente, sí, claro que sí, pero hay que ver que el apóstol Juan tiene diferentes etapas, no se le reveló el apocalipsis de una sola visión. Hay diferentes visiones que él tiene. Primero dice, miré, me levanté y miré, después dice, me di la vuelta y escuché, después hay diferentes, todo eso se une, pero hay mensajes que a donde él se le revela, pero a él se le revela Jesucristo también. Por eso se le llama la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1 se le revela a Jesucristo, se le revela ángeles que le dicen, no, a mí no me adores. Pero habrá sido tan poderoso, tan majestuoso, que habrá pensado que era una divinidad y era un ángel. Y le dijo, yo soy consiervo tuyo, yo soy como tú. Yo obedezco órdenes como tú. Yo estoy al servicio de Dios como tú. Adora a Dios. Por eso a veces nosotros creemos que ciertas condiciones se tienen que dar para que nosotros nos pongamos al servicio de Dios. Y Dios dice, no, avanza por fe. Tú no creas que tenga que darse condiciones. Tú tienes que crear tus condiciones por fe. Entonces Dios comenzará a obrar en ti. Porque tú crees primero, porque si se dieran las condiciones, ¿dónde está la fe? ¿A dónde entra la fe? Si yo tengo que primero ver condiciones, yo avanzo por vista. Entonces, ¿cómo hago? O avanzo por fe o avanzo por vista. No puedo avanzar de las dos formas simultáneas. Es imposible. Por eso se nos dice a nosotros que avancemos por fe. Cuando a Juan se le dice, o él ve el ángel, y él vio 3 ángeles también, bueno, en Apocalipsis 14, vi volar por el medio del cielo un ángel, después vino el segundo, después vino el tercero. Pero realmente ángeles, sí, eran ángeles. Él vio volar, porque dice, vi volar. Él los vio, eran ángeles. Pero esos ángeles representaban. Cuando él ve a la mujer, a la prostituta, ¿él ve a una mujer prostituta o ve a la iglesia católica? No, él ve a una prostituta, adornada de piedras preciosas, sentada sobre otra bestia, con un cáliz lleno de abominaciones. Él ve símbolos que la propia Biblia interpreta. Pero eso es lo que él vio. A nosotros se nos da a entender con los testimonios el significado correcto de esas visiones que tuvo Juan, que tuvo Daniel, que tuvo Ezequiel, Zacarías. Hermana Ivette. Sí, la hermana Cris coloca lo sé, pero el ángel que él veía era el mismo que le dio esa revelación y era el mismo que quería adorar, por eso era literal, solo quería añadir ese Perfecto, punto. hermano. Mira, si tú crees que para mí también es literal, porque él dice, vi volar por el medio del cielo a un ángel.
que predicaba con gran poder, con gran voz. Ha llegado el juicio, ha llegado el día. Adorar a aquel. Y él vio y escuchó. Y anota lo que ese ángel estaba diciendo cuando volaba por el medio del cielo. Pero eso es un símbolo. Él vio, pero para nosotros, él vio un símbolo. Aunque él vio realmente eso. Pero para nosotros significa otra cosa. ¿O tú crees que va a venir un ángel por todos los cielos de Norteamérica, de Sudamérica, de Europa, de Asia, de África? ¿Va a andar un ángel volando grande y todo el mundo lo escuchará que viene un juicio? No, somos nosotros los mensajeros de Dios, representados por la actividad de ese ángel que él vio. La hermana Sí. Graciela colocaba, entiendo, gracias. Entonces también son literal los ángeles que sostienen los cuatro vientos. Mira, la literalidad es en sí misma, como lo dice la palabra, tal como él ve, porque Juan vio 4 ángeles. Pero en Apocalipsis, 4 ángeles, 4 significa totalidad. ¿Sí? Norte, sur, este, oeste, o sea, todo el conjunto completo está simbolizado por 4. Cuando Hermano, una preguntita, ¿será que algunas cosas de ahí todavía siguen como en parábolas? todavía no están totalmente Completamente así como, interpretadas, hermana. Hay muchas cosas en el Apocalipsis, sí, en Daniel, que están en estudio. sí, Todavía sí, oh, ya entiendo, ya entiendo. Todavía están en estudio. Especialmente el libro, mira, si tú lees Zacarías Ujú. o Ezequiel, hay muchas cosas que todavía no se han entendido. Se entenderán después cuando sea el tiempo de ser entendidas. Claro, porque eso Pero, dice la Biblia. Ujú. exacto, pero el Dios va a avanzar la luz para que el Evangelio, su iglesia, pueda progresar. Pero Claro. antes no, porque ¿para qué le va a dar una luz ahora que esa luz hoy por hoy no les va a servir para progresar? Hay, Hermano, y a ver, usted corríjame, pero también no todos lo van a entender, ¿verdad? hermana, Daniel menciona que el ángel le dice que cuando este libro sea el libro sellado de Daniel, que lo Ujú. desella o le quita el sello a Apocalipsis, no todos entenderán, solo los que sean limpios de corazón. Vamos a leerlo, vamos a ir al capítulo Sí, por 12 favor, claro. de Daniel, los últimos versículos ya de despedida, ¿sí? Sí, lo que yo quería decir, hermano, si me Sí, permite, sí, es hermano. que Juan sí ve literalmente los ángeles, o sea, no vio símbolos. Lo que vio fue ángeles literales. Una cosa es ver símbolos, otra cosa es qué simbolizaban esa cosa. Claramente no vamos a ver 3 ángeles literales volando en el cielo, porque Juan entendía que eso simbolizaba a que el pueblo de Dios tenía que dar ese mensaje. Entonces, sí era literal, pero una cosa es ver un símbolo, otra cosa es entender qué significa esos 3 ángeles o qué simbolizaba. Eso es lo que quería decir yo. Gracias, hermano. Mira, creo que nosotros estamos enredados más en la sintaxis de nuestras palabras, las tuyas y las mías, que en el problema objetivo. ¿Por qué? Porque es completamente cierto lo que tú dices. Juan escribió lo que vio. Él no iba a escribir lo que no vio. Él lo que vio, escribió. Lo que oyó, escribió. Ahora ustedes hagan lo que quieran con eso. Yo vi eso. Cuando el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Juan a mirar, escuchar y escribir, ese mismo espíritu es el intérprete de las almas que van a darle el significado correcto de lo que él vio y oyó. ¿Entiendes? Por eso el Apocalipsis no se entendía hasta hace 200 años. 1800 años no se entendía. El Apocalipsis hasta Lutero mismo dijo, Juan estaba borracho cuando escribió esto. ¿Cómo puede escribir bestia, reino, cabezas, un monstruo de 7 cabezas? ¿Qué tomó? No tomó nada. No era tiempo de entender el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, cuando llegó el tiempo de entenderlo, cuando terminó los 1260 días, años del reinado de ese poder opresor, llegó el tiempo de entender el significado de las visiones de Daniel, especialmente, que lo hicieron, por ejemplo,
Miller, Guillermo Miller en su momento, otros autores, antes fue Lacunza en Chile, en Europa hubo otros pastores que entendieron, empezaron a escribir simultáneamente lo mismo, sin conocerse, sin saber que uno existía y que el otro existía, ¿no? Cada uno empezó a entender. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de entender la simbología. Por eso vamos a leer capítulo 12 de Daniel, ¿sí? Desde el verso 9 en adelante dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nadie iba a entender, Daniel, hasta el tiempo del fin, porque el ángel le confirme, lo que tú has escrito, estas palabras están selladas. Así es. Nadie va a entender. Por más que lo intenten, no van a entenderlo. Verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Hace una diferencia. Hay gente que dice, pero que Satanás conoce la fecha de la segunda venida. Es el 2031, los San Vicentinos, ¿no? Esto. Satanás conoce Pero la fecha. Biblia no dice eso, no. Pero fíjate este versículo, los impíos no entenderán. No entenderán. Satanás es Exactamente. el primero en la lista que no sabe cuándo vendrá Jesús. No, Además, el día y la hora pero solo lo sabe el Padre. esta Dice gente dice, David. sí, él lo sabe. Satanás sabe cuándo viene el cierre del tiempo de la gracia. Eso es doctrina luciferina No. de las tinieblas. El ángel le dice, solo los entendidos comprenderán. Cuando la hermana White, o mejor dicho, antes que la hermana White, cuando Guillermo Miller comienza a estudiar el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas, él comienza primero con la profecía de las 70 semanas. Hasta ese momento, nadie entendía la profecía de las 70 semanas desde que fueron escritas, desde el año 600 antes de Cristo aproximadamente, hasta el año 1800. Nadie podía entenderlo. Ni Satanás. Por eso la hermana Juárez escribe que Satanás estaba al lado de él, mirando qué es lo que estaba haciendo. Y entonces empezó a mirar para arriba y dijo, ahora sí. Porque los limpios de corazón comenzaban a entender. Él no entendía. Y cuando este hombre vio que había un movimiento que se estaba por levantar, que Dios estaba por levantar, ¿qué es lo que hizo Satanás en este momento? ¿Ustedes recuerdan? Dios estaba por levantar un movimiento, que era el movimiento milerita, para preparar al pueblo para la segunda venida. ¿Qué es lo que hizo Levantó Satanás? otro movimiento. Levantó otro movimiento, los mormones. Así que ustedes... O sea que los mormones vienen desde ese tiempo también. Sí, los mormones son de la década de 1820, cuando Guillermo Miller comenzó a estudiar el Apocalipsis, y ellos hablaban de salud hasta el día de hoy, pero eran hombres suyos, ¿no? Por supuesto, los fundadores, José Smith y todo lo demás. Ese era un egiptólogo que descifraba pergaminos. En esa época era una fiebre del conocimiento de las pirámides de Egipto, descubriendo pirámides, sarcófagos. Entonces era un tipo que estaba muy, muy metido en eso. Y se inventó la historia del libro del ángel Moroni, que lo llevó al bosque, que la verdadera tribu de Israel se había mudado de Israel a Norteamérica, y que los indios, ¿cómo se llaman los indios? Pieles rojas y todas esas tribus, era el verdadero Israel. Y empezó a fundar unas creencias, y que después venían los otros, las tribus de Israel estaban dispersas por América del Norte. Una cosa que, pero para distraer. Y cuando se da cuenta de que la verdad que no era el movimiento milerita, el movimiento del fin, era un movimiento previo, porque si hubiera aceptado la luz, la iglesia protestante, nunca hubiera habido iglesia adventista. Cristo hubiera venido a esa época, pero la iglesia protestante rechazaron. Entonces Dios levanta un remanente de ese chasco, que fue la iglesia adventista.
Y cuando la iglesia adventista comienza a estudiar y abre de la Biblia y se da cuenta que el chasco no fue un chasco propiamente dicho, sino una interpretación errónea de un tema que estaba oculto durante 1800 años, desde la época de Cristo, el santuario. Y cuando comienza el grupo de fieles a estudiar el santuario en oración, y madrugadas enteras se pasaban en vela, estudiando, queriendo conocer más luz, y a la hermana Juárez se le daba, cuando ya no se podía llegar más, se le daba una visión. A ella, decía, bueno, el hermano fulano tal, su punto de vista es el correcto, lo demás no, entonces iban por ahí, y seguían estudiando, y cuando ellos estudiaban, estaba Satanás al lado y decía, así que así es, hay una fecha. ¿Y a quién creen que levantó? Satanás. ¿A qué grupo? Los testigos de Jehová. Salieron de los adventistas, ¿sí? Que ponen fecha y que ponieron 1914 y antes también había venido y que Jesús vino pero de forma espiritual, tergiversando. ¿Por qué? Porque solamente los entendidos iban a entender este mensaje. Los impíos no. Por eso nosotros tenemos que entender el contexto en el que nosotros estamos. Este movimiento religioso, al que se le llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, es un movimiento religioso levantado por Dios para el final del tiempo, para tener una misión, predicar el Evangelio y un mensaje, el mensaje del juicio, que sale de la luz del santuario del día de expiación, que explica el chasco y explica muchas cosas y por sobre todo abre Daniel y Apocalipsis. No hay ninguna iglesia en el mundo cristiana que no sea adventista que entienda el Apocalipsis. No la hay. No la busque. Yo lo he buscado. No existe. Todo lo demás se quedan en Romanos, en Efesios, en Gálatas, en los Evangelios. Ahí, hasta ahí llegan. Timoteo, Tesalonicenses, las cartas paulinas y los Evangelios. Pero escatología, porque no entienden. Y queridos hermanos, nosotros estamos en el umbral de la eternidad. Y la luz que se le dio a la iglesia adventista solamente la tiene la iglesia adventista. Por eso somos responsables, somos dichosos delante de Dios, pero también responsables de liderar un movimiento que va a perdurar hasta la mismísima mañana de la segunda venida de Cristo. Amén. Y nosotros estamos invitados, tú, mi hermano, mi hermana, y nosotros, a estar de pie en esa gloriosa mañana cuando Cristo venga y no morir. Porque habremos llegado a una santidad después de las 7 plagas como no tenemos idea. Perfectamente el mismo carácter de Jesús cuando Él vivió acá. Esa obra comienza según el designio de Dios en los puestos de avanzada. Salgan de las ciudades, porque la obra que tienen los últimos al final del tiempo es una obra sublime. Y tú me vas a decir a mí, pero no, hermano, lo que pasa es que yo ahora no puedo, estoy haciendo cosas, estoy haciendo mi casa, estoy haciendo esto, perfecto, hazlo, ¿qué problema hay? Si tú a mí no me tienes que rendir cuenta, tú le tienes que rendir cuenta al Altísimo. Es tu futuro. Y el futuro de los que te rodean, porque tú conocías. Y tu negligencia, o lo dejamos para después, arrastrará a los tuyos también. Porque lo tuyo va a llegar un momento que te van a decir, tú conocías esto, tú sabías de lo que venía, tú sabías y no nos dijiste nada. No, es que yo pensé que después esto, no, tú sabías. Y tu conciencia te va a decir, tú lo sabías. Hermana. El hermano Elípico dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Acabamos de leer, sí. Reina Valera 60, Daniel 12:10. La hermana Graciela comenta, un día puede hablarnos del movimiento de reforma, por qué se formó y si realmente ellos deben volver a la iglesia adventista o es lo mismo. No somos una secta, somos un movimiento, pues muchos dicen que somos una secta.
Bueno, mira, hermana, lo que el que dirán, como decimos nosotros, como agua al pato, hermana, que te resbale, porque Satanás siempre va a ser el gran acusador. Si no te dice una cosa, te va a decir otra, pero siempre va a criticarte. Ah, que son una secta, que son unos fariseos, que son... Que digan lo que digan, ¿no? Y con respecto al movimiento de Sí, reforma, porque ya me lo han dicho también. hermana, mira, si te... El Señor nos dice a nosotros que somos bienaventurados cuando somos ofendidos, somos maltratados en su nombre o por seguirle a Él. Por eso vamos en un buen camino. Yo siempre lo digo, estamos, como decía esa frase famosa de Sancho Panza ¿no? Y el caballero andante. Cuando vienen los perros ladrando, ladrando, y Sancho Panza le dice a Don Quijote, no están ladrando. Y no te preocupes, Sancho, porque es una señal de que Que estamos vamos por caminando. buen de que camino. estamos avanzando. ¿Sí? Entonces, que los perros ladren, porque estamos avanzando. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y el tema del movimiento de la reforma, otro día lo podemos hacer, porque ya se nos fue la hora. Sí. Leo un mensaje del hermano Elípico de la Biblia Reina Valera 60. Ezequiel 3:22 dice, el profeta mudo, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Así es. Mira, cuando Dios quiere hablarle a los suyos, no lo hace delante de una multitud. Siempre te va a llamar a la soledad. En todos los casos, el Señor te va a llamar a la soledad. En la soledad, para que tú puedas contemplarlo libre de interferencias, para que puedas escucharlo libre de interferencias y para que puedas obedecerle libre de interferencias también. El llamado de Dios siempre, siempre será para tu beneficio. Nunca te olvides eso, mi querido hermano. El llamado de Dios siempre será para tu crecimiento, para tu felicidad, para tu progreso y el de tu familia. Porque si tú obedeces hoy, mañana tu familia sabe a quién recurrir, a quién pedir consejo, a quién preguntar, a quién pedir orientación. Mamá, papá, tío, hijo, ¿qué está pasando? Y tú ya estarás en el campo desde la ciudad que te fuiste. Yo obedecí al Señor. Y porque obedecí al Señor, estoy donde estoy. Y tú tienes que hacer lo mismo. Pero si tú estás en la ciudad, recuerda esto. Te pedirán que tú rindas cuentas delante de ellos, porque tú conocías, tú sabías de esto y te lo guardaste. Que el Señor los bendiga y que el Señor nos guarde. Otro momento vamos a poder hablar un poquito más sobre el movimiento de reforma, que es un movimiento, bueno, hay varios movimientos de reforma dentro de la iglesia adventista. La iglesia libre, o los adventistas del séptimo día libre, movimiento de reforma, el movimiento de reforma de 1914, el movimiento de reforma de 1951, creo, y otros movimientos de reforma. Y después de ellos mismos se han subdividido también. Y dentro de la iglesia adventista también hubo crisis internas. Fíjense ustedes, los ministerios independientes, que son una especie de movimiento de reforma, porque no se desean sujetar a la directriz de lo que se conoce la conferencia general. Por ejemplo, nosotros. A mí si vino un pastor y me dice, hermano, tú tienes que estar de acuerdo en que se ordenen mujeres al pastorado. Yo no estoy de acuerdo. Ah, pero es que lo votó la iglesia. ¿Y a mí qué me importa? No, yo no me someto. Ah, pero que nosotros somos la iglesia de Dios. Ah, ustedes se autopercibirán, pero la iglesia de Dios obedece y ustedes son desobedientes. ¿Por qué? Porque en los 3 congresos generales donde se votó en contra. Y eso lo sabemos. En contra de la... Es un ejemplo. En contra de la ordenación de la mujer. Y aún así ustedes, rebeldes, van y siguen ordenando mujeres al pastorado. Y ustedes se creen la iglesia de Dios. No, no. Ustedes son rebeldes. Y yo no me someto a ustedes.
Entre otras cosas, porque podemos seguir hablando, pues ya son las 10 ya han pasado 2 horas. Que el Señor nos bendiga y que el Señor les bendiga. Hermano, el tema este del salir de las ciudades, creo que el hermano Eli Pico tiene tanta autoridad o más que nosotros para hablar de este tema, porque es una necesidad espiritual que nosotros debemos entender. Prepararnos para este combate, para esta guerra espiritual que viene de proporciones desconocidas. No podremos hacerle frente a un enemigo formidable en el estado en que estamos. No podemos. Te lo digo así de una, para que lo entiendas directo. No podemos. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra de transformación cabal en el lugar que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Salgan de la ciudad. En la ciudad, yo no voy a trabajar en ti. Tú creerás que yo puedo trabajar en ti. Pero cuando venga la primera prueba y la segunda, tú caíste noqueado, no sirves. Y nosotros hemos visto varios ejemplos de personas que incluso queriendo salir de las ciudades a la primera prueba, dijeron, no, esto es demasiado para nosotros. Tómate en serio, hermano, mi hermana, este consejo. Es designio de Dios que su pueblo salga de la ciudad y que se vaya a los puestos de avanzada mientras todavía se puede. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Sí? El hermano Eli Pico dice, ¿podemos hacer un programa de preguntas y respuestas de cómo salir al campo? Claro que sí, hermano, cuando tú quieras. Nosotros hemos intentado hacer ese programa, pero la verdad, hermano Eli Pico, como tú ya lo sabes, tú invitas a la gente para ese pregunta y respuesta, ese ping-pong de que vamos a preguntar y responder, no viene nadie o casi nadie. ¿Por qué? Porque el enemigo le dice, usted no van a ir. Y en ese día a toda la gente interesada le va a poner 1000 trabas. Le va a poner la zancadilla, o usted no va a ir, que se te va a enfermar el hijo, se te rompió el móvil, que la energía se fue, que el internet se colgó, que te llamaron para un accidente, que te llamaron para hacer esto. 1000 historias. Pero por eso digo, hermano, hagámoslo. Cuenta conmigo, hermano, y escríbeme por privado Sería interesante. para cuando tú quieras. Cuando Hermano, tú digas que tú quieras. Pero buenas tardes, buenas tardes allá. Sí, hermano Gerardo, pues vamos a hacer la programación y lo programamos. Ojalá que no sea un sábado, ojalá que sea otro día, puede ser el domingo o algo así para hacerlo. Y también pues quiero invitarlos porque me invitaron por allá para una vigilia ahorita para el 28, creo que es el 28 de este mes, para un grupo de Chile que es del Fuerte Pregón. Y el tema que vamos a trazar ahí es, tengo que esperar la ley dominical para salir al campo. Vamos también va a ser como una partecita de introducción sobre lo que el Señor quiere que nosotros hagamos antes de que salga el dominical y responder el temor de muchas personas. O sea, el que está esperando la ley dominical para salir al campo, cuando llegue a esa ley dominical, pues realmente no va a ser capaz, porque no hubo una preparación antes. Muchos de pronto van a salir por emoción, pero en la mitad del camino se les acaba la energía de esa emoción y se regresan. Y realmente los que logran salir a los puestos de avanzada, como no van por convicción, va a ser allí un problema y nos toca tener cuidado en recibir a esas personas que salen por miedo o por exacto. emoción. Emoción o miedo, o las dos, hermano. Pero el enemigo se va a buscar a 1001 forma, porque a cada uno de nosotros, y con esto cerramos, a cada uno de nosotros el enemigo nos conoce por nombre y apellido. Y conoce exactamente los pecados a los que nosotros somos proclives. Y de ese lado, por ese lado, va para comenzar a impedir que vayamos a reunión. Para comenzar. Mucho menos tomar la decisión de salir. Pero por eso es una lucha espiritual. No se trata de recursos, no se trata de dinero, no se trata de conocimiento, es una lucha espiritual. Tú con tu hombre viejo, ¿quién manda? Satanás lo va a manipular a tu hombre viejo, pero en el nombre del Altísimo, tú tienes que avanzar por fe y dejarle a Dios las condiciones. Cuando tú quieras, manito Eli Pico, tú me dices con tiempo y cuenta conmigo, con este servidor siempre. Amén. Vamos a orar. Bueno, listo, gracias. Dios le bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por este momento que nos da de poder reunirnos un grupo de tus hijos
para poder estudiar este tema tan delicado, tan importante y necesario que debemos entender todos. Amén. Debemos salir de las ciudades mientras podamos, en las condiciones en que tú ahora nos ofreces, que es de paz, tranquilidad, porque cuando venga una crisis, Señor, esto se complica todo. Y tú llamas a los tuyos para que se vayan formando, porque tú vas a llevar a un ejército a cada ciudad de los tuyos, lleno del Espíritu Santo, a predicar la última amonestación y arrepentimiento. Después, Señor, se cerrará el tiempo de la gracia. Ayuda a este movimiento, a este pueblo, a tu remanente, a que entendamos el tiempo solemne en que hoy estamos viviendo todos. Te lo rogamos y suplicamos en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos hermanos, feliz sábado y para los que están acá, feliz semana. Fuerte, fuerte abrazo en Feliz Cristo. sábado. Reciban y que el Señor les pueda bendecir a cada uno de ustedes. Hermanos, tomemos decisiones, probemos a Dios. Dios no falla, los hombres fallan y Satanás falla, pero Dios jamás va a fallar. Que el Señor los bendiga. Nos veremos mañana, Dios mediante, para la reunión del pastor con el tema del libro de Daniel. Así que les esperamos mañana, Dios mediante. Feliz sábado y que el Señor bendiga grandemente a su iglesia del tiempo del fin. Adiós, bendiciones. Adiós, hermanos.